Una parte de ella temía que le cancelaran el contrato de arrendamiento del terreno privilegiado. Otra parte sentía que debía callarse y dejarlo pasar. Aunque estaban comprometidas, ella seguía sin sentir que le había hecho daño a nadie. Después de todo, solo le había dado su contacto de Line a un desconocido. Como pensaba así, no intentó defenderse ni explicarse. En cuanto a cómo Clockawin decidió entenderlo, sabía que no podía controlar los pensamientos de nadie. No saber nada en absoluto hace que quien espera se sentía absolutamente terrible. Su cuerpo estaba en Tailandia, pero su corazón se encontraba lejos, en el extranjero. Aunque empezaba a aceptarlo, Sun Jintra aún quería saber por qué su amante había guardado silencio. ¿Estaba viva o muerta? ¿Por qué no se le ocurrió enviarle noticias? Como siempre decía, incluso una llamada para terminar habría sido mejor. Les pedí a las tías que cuidan la casa que se queden contigo hasta que regrese de casa de mi hermano. No puedo ir contigo, puedes irte, pero no podré vigilarte todo el tiempo, porque tengo otras cosas que hacer. No quiero preocuparme por ti. Es mejor que te quedes en casa. Regreso enseguida. La joven se preguntó si no le permitían ir por haber dado su line a otro hombre. Aún así no expresó sus dudas. ¿Te vas ahora? Sí. Mira, ya llegaron las tías que cuidan la casa. Al oír eso, se giró para mirar hacia la puerta principal. ¿Por qué no conduces el Benz? La mujer de alta sociedad preguntó nuevamente. ¿Cómo es posible que una camioneta elevada se compare con un Benz? Compré el Benz para llevarte de un lado a otro en caso de que necesite hacerlo a menudo. Su Jintra observó el auto mientras el dueño de casa se alejaba, con preguntas llenando su mente. Si un día tuviera que viajar en ese tipo de vehículo por el resto de su vida, ¿podría hacerlo? Y si un día tuviera que vivir entre el olor a barro y búfalo, ¿podría soportarlo? La respuesta de la refinada joven fue no. Después de que la dueña de la casa se marchara a atender unos asuntos, la socialitet visitante aprovechó la oportunidad para registrar toda la casa. Quería saber si la verdadera identidad de la mujer coincidía con la imagen tranquila, amable y razonable que mostraba, o si solo estaba fingiendo. Quién sabe, podría ser una psicópata, murmuró mientras rebuscaba en los cajeros. No hay nada interesante en absoluto. Después de revisar cada rincón y no encontrar nada, se sentó en los pies de la cama y dejó escapar un suspiro. ¿Estás celosa de mí? Recordó lo que había sucedido esa mañana y habló suavemente para sí misma. ¿De verdad será eso? ¿La gente se enamora tan fácilmente? ¿Y cuándo hice algo para que alguien se enamorara de mí? Cuanto más pensaba en ello, más confundido estaba Sun Jintra. No era una mujer dulce y gentil. Parecía improbable que alguien se enamorara de ella a primera vista. La socialité intentaba comprender el extraño comportamiento de alguien esa mañana. Debería intentar preguntarles a las tías cómo es realmente el dueño de esta casa. Pensando en eso, bajó de la casa. Tengo algo que me gustaría preguntarles, tías. La mujer que Clau Cawe había contratado para encargarse de la limpieza de la casa vino directamente. ¿Qué te gustaría preguntar, querida? ¿Cuánto tiempo hace que conoces al dueño de esta casa? Unos 5 o 6 años. Entonces, no tanto tiempo. Así es. Esta casa en sí no lleva mucho construida. ¿Es ella amable, tía? Ella es como un monje. ¿Qué quieres decir? Estoy confundida. Bueno, tal vez la ves, pero también hay monjes malos, ¿sabes? ¿Hay algo más que quieras preguntar? ¿Alguien ha estado involucrado con ella? ¿Involucrado de qué manera? La socialité dudó, un poco perdida. Mujeres, supongo, dijo en voz baja. Ha hablado. ¿Quiénes eran, tía? Los ojos de la refinada joven se iluminaron con curiosidad. Tú, por supuesto. Probablemente seas la primera que ha visto venir aquí. ¿Y qué pasa antes de mí? Solo el pequeño Hugh, que va y viene todo el tiempo, es solo un secuaz. No cuenta, tía. Entonces, ¿no hay nadie más? ¿Ha habido algún rumor extraño sobre ella? La ama de llaves pensó por un momento. Han habido. ¿Qué tal, tía? He oído a gente del pueblo hablando. ¿Cree que va a conseguirse un esposo de alta sociedad? La oyente puso los ojos en blanco. Si se refieren a mí, no, todavía no. No ha llegado a ese punto. Por favor, ayúdenme a aclarar ese rumor también.
pero ya se han acostado juntas, sí, pero la parte de dormir significa dormir de verdad. Al ver que la mujer mayor todavía parecía dudosa, la refinada joven agregó: ve a hacer lo que tengas que hacer, tía, pero no te olvides de mi almuerzo, ¿de acuerdo? Nada de comida picante ni platos raros, nada de ratas, serpientes, insectos, ranas, nada de eso. No me hagas comer nada raro, está bien. Volveré arriba y jugaré con Pau. Al final, Sun Hindra no aprendió nada de la conversación. Aún no sabía si la imagen pública de la mujer coincidía con su verdadero yo o si la persona con la que había hablado simplemente no sabía gran cosa. Varias horas después, 19:56 para cuando llegó a casa ya estaba oscuro. Parecía que Kawi había tomado la decisión correcta al no llevarla consigo. Había estado ocupada todo el día y no habría tenido tiempo de cuidar a nadie de cerca. ¿Ya han comido? Kawi abrió la puerta del dormitorio, vio a la refinada joven acostada en la cama viendo la televisión y le preguntó: sí, mi tía me preparó comida.